Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FacMac, donde ya sabéis que nos juntamos para intentar contaros cosas interesantes, a ser posible que os entretengan y quién sabe, porque no tenemos muchas esperanzas, si podéis aprender algo, pero lo intentamos. Hoy venimos, como ya he dicho en otras ocasiones, vestidos de comunión, con nuestra muda limpia y los zapatos recién embetunados, porque tenemos hoy la mesa camilla esta de FacMac. O sea, que es que no cabe más. Si no fuera por las fechas en las que estamos, pondría el brasero y sacaría una baraja porque aquí echas unas manitas, sería súper divertido. Pero ya veis que hoy el plantel que tenemos, joder, es que son estos días en los que merece la pena. Alguien tiene una vaca o un cerdo o está jugando al Animal Farm o no sé qué, pero lo habéis oído igual que yo. Yo no he sido y no huele, o sea que a mí no me miréis. Bueno, entonces ya sabéis que está aquí Eduard Herranz, que de alguna manera habrá que llamarle, no sé si Spatial Voyagers o Transient Voyagers o Voyagers a secas. Como quieras, Alf. No sé, porque Bienvenido. cada vez que sale una plataforma cambian el nombre, entonces ya estoy un poco despistado. Pedro Andar, Efectivamente. que ya sabéis todos quién es, porque además es amigo y viejo del lugar, ya ha estado un par de veces, así que ya sabéis, el director de Apple Esfera, y Jonander Orcera, que está aquí en representación de Apple Coding Academy. A mí me gusta que no esté aquí Juan, porque así puedo hacer la introducción todo lo larga que quiero. Los que escuchan el podcast ya saben a qué me refiero, ¿no? Eh, bueno, esto ya sabéis que hicimos en su día una mesa redonda en el Meta World Congress, donde estaba Edu, estaba Pedro y estaba Julio César, que como anda ocupadísimo desasnando a futuros programadores en Swift, pues hoy no puede estar y entonces está aquí John Ander en su lugar. En aquel momento hablábamos del Apple Vision Pro recién salido, qué podíamos esperar y qué querríamos, qué nos gustaría que fuera. Y hoy esto lo vais a escuchar inmediatamente antes, durante o inmediatamente después de la conferencia de desarrolladores. Venimos aquí a ver qué ha pasado en este tiempo, qué esperamos de esa conferencia de desarrolladores, qué va a hacer la inteligencia artificial por nuestra vida, que hasta ahora era miserable y pobre y no sabíamos exactamente cómo hemos llegado hasta aquí porque no teníamos inteligencia artificial, y qué va a ser lo que van a presentar Apple en la conferencia de desarrolladores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os voy a decir en orden como yo veo las ventanas. John Ander, Edu Herranz, Pedro Aznar, bienvenidos a las charlas de FacMac. Ya os dejo hablar. ¿Qué Muy tal buenas. estáis? Un placer estar aquí, Alf. A tope, con muchísimas ganas, la verdad. Y yo contando Bueno, ya los minutos y segundos, o sea que con muchas sí. ganas. Bueno, además, Pedro sabe que, no sé si sabéis, pero tiene un billete, un ticket Golden directo, Ticket. un golden ticket. Recuérdanos, Pedro, esto va a ser eh, otro teatrillo, es decir, os van a poner una película donde sale primero Tim Cook, os dice buenos días y luego pone la película y luego dice que os den, o ya va a ser como las antiguas y va a ocurrir todo allí en vivo y en directo. No, yo creo que las antiguas ya no vamos a volver, nunca, de hecho, porque yo creo que Apple se ha dado cuenta de que tiene tiene mucho potencial preparando los vídeos, editándolos, procesándolos, porque narran mucho mejor el mensaje. Yo sin ir más lejos, y no es por nada, pero si habéis visto la de Google de la semana pasada, fue un tostón. O sea, yo creo que Apple hace muy Ya. bien en ir al grano con mucha animación, algo que te entre por los ojos, que luego se puede hacer recap en medios. Y ellos lo que hacen en la conferencia de desarrolladores lo hacen un poco diferente al resto de keynotes. Yo estuve en la de 2019, 2022 y la de este año, que parto en nada, en 2 días salgo para Cupertino. Lo que hacen es, no estamos en el Steve Jobs Theater, porque el Steve Jobs Theater solo caben 1000 personas, entre invitados, empleados y prensa. Entonces lo que hacen es llevarnos al Apple Park, y en el Apple Park ponen en uno de los laterales, preparan una mega carpa gigante con unas pedazos de pantallas increíbles, y ahí pues se pueden juntar a un grupo de desarrolladores que les ha tocado el acceso al Apple Park,
que ya, bueno, aplican para eso hace unos meses ya aplicaron y ya les dijeron algunos que iban a ir, los que no. Y además por ahí también estamos la prensa y está la gente de Apple. La diferencia con lo que veis, el streaming que veis en el online, es que previamente al streaming, y eso sí que no se ve en el online, sube al escenario Tim Cook o Chris Federici o alguien de la cúpula de Apple y cuenta un poco el previo a lo que sea, a lo que vamos a ver. O sea, la bienvenida a la gente, eso sí que se hace en persona. Pero una presentación tradicional como antiguamente de contar todo en persona ya no va a ocurrir. Bueno, es que yo quería decir llamar la atención sobre este hecho, porque quiere decir que todo lo que van a presentar ya está grabado. O sea, ahora mismo están discutiendo si lo dejan un segundo más, o si hay que poner un efectito más, o aclárame un poquito ese tono que ha salido un poco amarillo. Sí. O sea, que está ya todo el pescado vendido. Sí, ya está todo preparado, seguro. Y guardado en alguna caja fuerte de iCloud. Totalmente. O en algún sitio de esto, seguramente. No, en iCloud no estoy yo muy seguro de que ese sea el sitio. Más bien creo que estará en el sótano 14, bajo 3 puertas blindadas, para asegurarse de que nadie que no tenga permisos superlativos consiga acceder a ello, ¿no? Lo que no sé es decir, cuándo se habrá grabado, hace cuánto tiempo más o menos, porque recuerdo porque efectivamente tarda bastante tiempo, porque el año pasado, por ejemplo, había muchos vídeos ya pregrabados que hacían referencia, en vez de a Vision OS, a XROS, porque cambiaron el nombre del sistema operativo pocas semanas antes, y yo cuando los veía decía, ¿cuánto tiempo habrán grabado esto previamente? Con lo cual todos los anuncios y quizás de OpenAI o todo el movimiento que se decía que se estaba moviendo, o lo tienes atado eso 3 semanas o un mes antes, o si no, ya nada. De hecho, en el vídeo inmersivo de Apple Vision Pro, en el vídeo que es el Experience Immersive que hemos puesto 500.000 veces a todos los que le hacemos la demo con las Vision Pro, una de las frases final del vídeo original, porque ahora lo han cambiado, aunque sigue estando, es bring everything into reality, ¿no? Porque reality va a ser el nombre del proyecto o el clave que estaban utilizando ellos. De hecho, durante muchísimo tiempo se filtró que el nombre iba a ser Apple Reality Pro, no Apple Vision Pro, ¿no? O sea que un mes, yo creo que un mes, un poco más. La ventaja que tienen con una conferencia de desarrolladores, y es algo que los que ya somos viejos del lugar, como dice Alf, agradecemos, es que no se puede filtrar nada. Es decir, esto sí que está muy atado. Aquí no hay cadena de producción, aquí no hay nadie en China que haya cogido un prototipo del iPhone y lo haya filtrado. Todo se ha grabado con unos NDAs. Yo creo que seguramente estarán durmiendo todos en el Apple Park, hasta todos los que han rodado esto, hasta que salga públicamente, para que no haya ninguna filtración, pero todo es secreto y ya está todo ya grabado. Y también se elimina pues el efecto demo, que tampoco está mal quitarlo de la ecuación. Y luego además, o sea, de aquí la cuestión es que hasta antes de ayer, como aquel que dice, se está hablando de que están ahí ultimando la negociación con OpenAI para incorporar ChatGPT a la nueva versión de los sistemas operativos. Una de dos, o estos, la última noticia no la tienen y en realidad ya está todo hecho desde hace mucho tiempo, o que es como yo hablaba con Edu hace un par de días, la capa Apple que van a poner entre la inteligencia artificial y lo que ve el usuario, elimina todo rastro de quién te está sirviendo los datos o los resúmenes o las hojas de cálculo que estés haciendo, y por lo tanto da igual si es OpenAI o es Gemini o quien sea, ¿no? O es la propia Apple la que ha desarrollado ese bot, ¿no? Quiero decir que todavía los medios están discutiendo si va a estar ChatGPT incorporado o no, cuando todo esto se ha grabado hace un mes. O sea que lo que estuviera, lo que decidieran que entraba en la Keynote estaba decidido hace un mes. Claro, pero es que la integración de una cosa como OpenAI no se puede hacer tampoco en un mes. Es decir, si lo hubieran hecho en un mes, eso es un problema muy grave. O sea, esta integración lleva por lo menos 2 años haciéndose, y se está haciendo con cuidado, se está viendo a ver cómo evoluciona el mercado. Y también Apple lo habrá hecho, pues los que nos dedicamos al desarrollo, John también lo tiene que saber, desacoplando mucho los sistemas. Es decir, todo el núcleo, todo el core que te sirve a ti de inteligencia artificial para hacer algo en tu sistema, tiene que ser una caja negra para el resto de cosas. Es decir, si tú el día de mañana creas un motor de inteligencia artificial, que además Apple está utilizando modelos de lenguaje natural que ya tiene preparados, aunque no estén disponibles aún, posiblemente en el futuro sí que veamos algo ya solo made in Apple, como ha pasado con Apple Maps, que sea posible cambiar una pieza, ¿no? Como quien cambias una pieza modular, de quitas OpenAI y ya te pongo yo mi motor
de inteligencia artificial y ya lo tienen preparado, pero eso no se hace en un mes. Es decir, eso lleva muchos meses ya en in the making, como dicen los americanos, seguramente. No sé qué opináis. Sí, a ver, sobre todo el tema del anuncio. El tema de dependencia seguramente lo querrán un poco aislar para evidentemente poderlo cargar, como tú decías. Lo de Gemini, por ejemplo, se decía que todavía estaban, que no habían cerrado nada, Sí. con un poco con todo el tema del sistema de Google. Gurman hace poquito dijo que también todavía estaba un poco en el aire. El tema es ya no a lo mejor no mostrar nada, sino a lo mejor sí que contarlo y explicar exactamente cómo ellos lo están un poco envisionando. Y sobre todo yo estoy súper interesado en la parte de cómo ellos pueden ejecutar algún tipo de inteligencia de motor, pero on device. Que creo que eso sí que cambia el paradigma frente a lo que se estaba planteando ahora y está muy alineado con la propuesta de valor que siempre ha hecho Apple en relación con la sostenibilidad de los sistemas, con la seguridad, con la privacidad. Y creo que eso sí que marcaría un antes y un después y la posibilidad, incluso desde el punto de vista, ya lo hablo, ya financiero y accional, de intentar subir la acción una barbaridad, porque ellos seguramente están bastante picados, que precisamente hoy Con es cuando Nvidia. creo que ayer, creo que Nvidia había pasado Sí. en capitalización bursátil a Apple, entonces seguramente están los accionistas como con muchas ganas de que lance algo, que aunque sea un quick win, algo efectista, para que a nivel de mercado eso lo incorpore a la acción. Entonces, yo no sé si la acción ha subido lo suficiente como para poder decir que el mercado lo ha descontado. Creo que no. Creo que el mercado está muy expectante y sabiendo o intentando entender qué es lo que va a presentar Apple. Creo que todavía, incluso hasta con las filtraciones de Gurman, la gente no lo tiene claro. Es decir, ni nosotros, que somos Sí. unos frikis del asunto, no lo tenemos claro. Es curioso porque otras keynotes sí se filtraba lo que iba a sacar, yo qué sé, en septiembre, en octubre, que si el iPhone. Pero en esta es que yo de Vision no sé nada, intento lucubrar y ahora lucuraremos. De IA sí sabe lo del tema de on-device o se ha comentado más luego cositas. Con lo de Gemini parece que no todavía, lo de OpenAI parece que sí, y ya se hizo el anuncio del chat GPT, el Omni, con todo un product placement de Apple, con lo cual se anticipa que va a haber seguramente un anuncio de una alianza, pero en realidad no se sabe nada. Entonces, yo creo que es una de las keynotes que más esperadas y sobre todo vosotros lo tenéis que saber y valorar un poco todo eso porque yo he estado siempre un poco más fuera del ecosistema Apple. He estado dentro, pero no tan dentro como vosotros, con lo cual Claro. me da la sensación que, no sé si soy yo, pero que hay como una sensación ahí de interés brutal y sobre todo cuando Apple ha perdido se ha metido, digamos que en el tercer puesto de la pole. Entonces tienen que estar como con muchas ganas de volver al primer puesto. Totalmente, como decía al final Pedro, que hace 2 años ya que esto se lleva, o sea, no llevan 2 días haciéndolo, ni mucho menos. Si ya hicieron Sí. esa presentación de OpenAI con todos los dispositivos de Apple, no era casualidad, era una declaración de intenciones de todo lo que iba a venir, tontos no somos, ¿no? Y era por decirlo así de, estamos juntos, nos hemos casado y ya estamos en el mercado. Y al final, pues eso que comentabas de on device, pues esa declaración de que toda la IA va a poder funcionar en local sin conexión a internet en cualquier dispositivo de 8 gigas o más, en iPhone 15 Pro, iPad Air, iPad Pro, M1 y Apple Silicon, pues eso va a ser una auténtica bestialidad, porque al final, teniendo en cuenta el tema de privacidad, que Apple creo que le ha llamado computación confidencial, se va a encargar de que todos esos algoritmos pues haya una privacidad diferencial y no guarde ni los datos ni de origen ni de destino. Por lo tanto, es que me parece una auténtica locura y creo que solamente estamos viendo, pues como siempre digo, Apple tiene una baraja de cartas gigante y solo ha sacado 2 cartas. Está clarísimo para pegar el petardazo. Y yo lo que me imagino de todo esto es presentar la IA por parte de Apple para que cualquier persona de la sociedad le pierda el miedo y lo utilice de manera 100% natural, como siempre ha hecho Apple. Que vosotros lo sabéis, cuando estuvimos en Estados Unidos recogiendo las gafas, en menos de 2 minutos saber utilizar el dispositivo me pareció absolutamente de locos. Pocas personas se fijaron en ese detalle, ¿no? Pero en 2 minutos estoy manejando el dispositivo. O sea, es una locura. Pues imaginaos lo mismo con la IA y que la gente lo pueda utilizar de manera natural y implementarlo pues para todo tipo de cosas, desde esos emojis, a hacer resúmenes de email, a pedir ideas en archivos para que te haga cosas ordenadas, en fin, que promete Alf, promete. Sí. Aquí también hay que tener en cuenta que Apple no se puede permitir lo que ocurre en otras empresas, es decir, no se puede permitir una inteligencia artificial que haga
sea el extremo woke al extremo, o que te recomiende comer piedras 2 veces al día, como le pasó a Marques Brownlee en uno de los vídeos, como una recomendación de salud. Es decir, porque Apple, si su inteligencia artificial causa algunas de estas cosas, va a estar en los titulares de todo el mundo enseguida, pero incluso de los generalistas, y no se puede permitir eso. Entonces, Apple apuesta más por ir a lo práctico, es decir, a lo que el usuario ya ve hecho y cocinado. Sí que es cierto que aquí Apple tiene que mostrar algo de IA generativa, que hasta ahora no tiene nada. Es decir, a nosotros nos voló la cabeza, por ejemplo, cuando probamos las primeras betas de Firefly de Adobe, o el Photoshop, que ya incorporaba las características generativas, y eso es una locura. Pues que eso yo le pueda pedir a la nueva Siri, oye, quítame el fondo, o ponme no sé qué, o amplíame esta imagen, o lo que quieras, y que te lo pueda hacer de forma realista. Pero yo creo que siempre no veremos, esto no va a ser un mundo abierto, ¿no? Buscando un símil de videojuegos de inteligencia artificial. Va a ser algo más acotado, va a ser más en raíles, ¿no? Si seguimos con los videojuegos, para que Apple tenga más controlado lo que ofrece a los usuarios, pero que lo que ofrezca sea fiable, lo más fiable posible dentro de la fiabilidad que ofrece hoy en día el mundo de la inteligencia artificial. Y sobre todo lo que ha dicho Edu, yo creo que se va a distinguir de la competencia es: sabemos que estáis acojonados, ahora mismo, por ejemplo, el tema de Instagram, que va a alimentar a su vida con las fotos de la gente, sabemos que estáis acojonados porque están alimentando a las IAs con vuestros datos. Nosotros no vamos por ahí, vamos dirección opuesta. Todo en dispositivo para que vuestros datos no salgan de ahí, pero es igual de potente que lo que veis por ahí, ¿no? Y yo creo que ese va a ser un poco el llamar la atención de esta conferencia. Sí, el concepto de seguridad... Perdón, no, Edu. No, decía que es cierto que la reflexión me ha gustado, sobre todo cuando decías que Apple no se lo puede permitir, y es cierto que incluso en Vision Pro se perciben decisiones que yo de alguna manera podría decir, joder, son contrapuestas con lo que yo como desarrollador me gustaría ofrecer, pero ellos priorizan, por ejemplo, la seguridad, ¿vale? Y no solamente la seguridad de los datos, que por supuesto, sino la seguridad física cuando yo tengo la gafa, el dispositivo, y me voy moviendo pues por ejemplo, el hecho de que yo no me pueda mover más de 1,5 metros y eso sea una decisión a nivel del sistema operativo, y si me muevo hay un efecto de translucencia del elemento virtual para que yo entienda que, oye, estoy en un mundo real, ten cuidado a ver si te vas a golpear. Eso es un limitante muy gordo, os lo puedo asegurar, a la hora de hacer muchos desarrollos y a la hora de hacer casos de uso que se están planteando. Yo imagino que eso en el futuro luego lo irán evolucionando, lo van abriendo, pero está claro que al principio os dijeron, no nos podemos permitir que la gente se golpee con el dispositivo. Y lo curioso es que yo no he escuchado ninguna noticia de nadie que haya tenido ningún percance con el dispositivo puesto, cosa que he escuchado a decenas con los dispositivos previos de realidad virtual, porque lo he escuchado. De hecho, recuerdo que siempre decíamos, ¿cuándo vendrá el primer fallecimiento en realidad virtual, el primer ataque al corazón? Esto desde hace 8 o 10 años lo llevábamos comentando. En Apple Vision Pro es cierto que la muestra es mucho menor, en menor tiempo, pero también es cierto que ellos han priorizado mucho la seguridad, a veces en detrimento un poco de funcionalidades y casos de uso que se pueden hacer al alcance de muchas cosas que os podría decir, pero dicen, mira, no queremos que la gente se golpee, no queremos tener ningún titular de nadie, alguien ha pasado algo con las gafas del dispositivo de Apple, no se lo pueden permitir, y otros no tienen eso en consideración. Hombre, yo creo que una de las cosas que esperamos, o yo esperaría, conociendo a Apple, que ocurrieran en la conferencia, es que anuncien un acuerdo para licenciar con el New York Times, con Getty, con no sé quién, con todas las grandes firmas, con la BBC, que van a estar de alguna manera por detrás, y que Apple prefiere pagarles directamente. Toma, yo llego a un acuerdo contigo y así nunca me vas a demandar porque digas que tus datos han salido en mi inteligencia artificial. Y porque a Apple le gusta mucho poner marcas allí que están con ella, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas que va a hacer. Y otra cosa que he leído que me parece también interesante es que las opciones avanzadas de inteligencia artificial van a ser opcionales. Tú tienes que decir sí, las quiero, y no activadas por omisión, de manera que de repente, pues eso, te encuentres un día con que te sugiere algo que no tendría por qué saber el ordenador, ¿no? Que es una de las cosas que más hace que la gente se ponga en histérico. Le digo, oye, es que el ordenador hoy me ha dicho que no sé qué. ¿Y cómo sabe él eso? Es que nos escuchan. Ya sabes lo de raticulín, ¿no? Que están siempre aquí un poco con la parabólica puesta, ¿no? Y es que seguramente eso lo tienen que hacer así, sobre todo en la Unión Europea, porque
depende de cómo van. Apple, que está en una posición de mercado dominante con los dispositivos, seguramente sería la UE, que le está buscando mucho las cosquillas a la marca, decir, oye, aquí tienes que hacer un opt-in del usuario explícito para que no haya problemas con los datos y tal. O sea que yo creo que se la saben todas. De hecho, yo estoy convencido que el último evento de Apple, que fue en Londres, con el tema de los iPad Pro M4 y demás, fue un poco un guiño a decir, oye, también estamos en Europa, queremos apostar por Europa, que no solo nos den palos allí, ¿no? Pero yo estoy seguro que se la saben todas. O sea, ya han buscado todas las ramificaciones de lo que puede pasar, creo yo. De todas formas, ¿os imagináis el NDA que han tenido que firmar con OpenAI? Claro. Y con todos los colaboradores? Creo que eso ha llevado más tiempo que todo lo que están montando. Bueno, pero NDA mal. NDA regular, porque en la presentación de OpenAI todo eran productos Apple. Era el mayor anuncio de Apple que he visto en mi vida. O sea, eran iPhones, eran MacBooks. Yo creo que los de Microsoft dirían, pero estos cabrones, pero esto no tiene... ¿Pero quién ha pagado esos? Si yo pago la fiesta. ¿Quién los ha pagado? Claro, yo pago la fiesta. Y lo mejor es cuando dice, no, la aplicación nativa para ordenador va a salir en Mac antes, porque es que nuestros usuarios están ahí. O sea, el de Microsoft diría, pero macho, ¿pero qué haces? Pero... A ver, que llamen al que ha firmado el acuerdo, que aquí hay algo que no dijo. Yo supe que algo pasaba cuando de repente, como quien no quiere la cosa, los de OpenAI dijeron que de repente iba a estar disponible, no me acuerdo cuántos, en 48, en 57 idiomas, que hasta ahora no le habían hecho ni puñetero caso, y de repente, oh casualidad, van a tener el sistema disponible en todos los idiomas en los que Apple tiene sus dispositivos. ¡Hola, mon Dieu! Es uno de los ejemplos y una de las preocupaciones de los usuarios, que a nosotros, por ejemplo, nos llegan muchos comentarios de, vale, sabemos que va a llegar la inteligencia artificial al ecosistema de Apple, pero el problema es que no va a llegar en español, ¿no? Y entonces, claro, eso es un súper limitante cuando tú te comunicas de esta forma. O sea, que algo tiene que haber detrás de esta decisión, y yo creo que bueno, que tiene que ser algo así seguro. Y importante, la inteligencia artificial no va a llegar a iOS, o no va a llegar a un iPad, o no va a llegar al Mac. Lo importante que tiene Apple, yo creo que el resto de players tienen que darse cuenta, date cuenta, por favor, va a llegar al ecosistema de Apple, que es algo que nadie más tiene, y el ecosistema de Apple es muy amplio. Son dispositivos, son sistemas operativos que están acoplados y trabajan de una forma que ningún fabricante tiene ahora mismo eso. Y además empiezan a liderar el tema de la computación espacial, que también puede dar nuevas formas creativas de experiencias generativas y muchos formatos. O sea que, ojo, que Apple, muchos dijeron, oye, ¿habéis sacado Vision Pro muy pronto, muy tarde? Pues igual era poner un peón en el tablero y han movido ficha, ¿eh? Sí, y además creo que la integración de la inteligencia artificial en la plataforma, y no sé si lo van a habilitar, me da la sensación que no, dentro de Vision OS para Vision Pro y los que puedan llegar en el futuro, es que es un movimiento necesario porque, por ejemplo, la gente de Meta, con la Ray-Ban Meta, ya das acceso a su Llama 3. Entonces tú ya desde la Ray-Ban Meta, de repente ya tenemos el Llama 3 por ahí moviéndose, integrándose de momento, en unas gafas de andar por casa o de andar por la calle, más concretamente, como la Ray-Ban Meta, que están muy bien para el día a día, y ya tienes el AI Vision integrado para que yo le pueda decir, hey Meta, look, y a partir de ahí ya hace una foto, procesa la información, hace una llamada a Llama 3, te la devuelve. Cuidado, porque esa marca diferencial por parte de Meta, porque Meta podría coger ahora y decir, voy a integrar Llama 3 dentro del Meta Quest 3, que en el modo de AR, y de repente cuando tú andes por tu espacio físico, puedes hacer consultas como desarrollador al entorno, y vas a hacer consultas y te la va a devolver, y en función de eso voy a pintar, te voy a decir, pega un saltazo brutal. Y no digo que se coma Vision Pro, porque a nivel de device y de la estabilidad del sistema operativo no lo puedo hacer, pero de repente acaba de meter un acelerón brutal en la parte de inteligencia artificial. Que Apple dé el paso ahora de integrar y de quizás, no lo sé, dejar ya como la puerta muy abierta, muy clara el lunes a decir, oye, que se integra en toda la plataforma, que esto va a venir de alguna manera específica dentro de todas y concretamente en Vision Pro, creo que eso a mí, es decir, me daría como mucha tranquilidad y mucha euforia, porque sé que todas las plataformas en conjunto y por supuesto la gente de Apple pues, se mete en ese conjunto, que va a ser brutal, ¿eh? No lo dudemos, que toda la parte esta de XR, VRAR
con integración de IA Vision, es que va a ser acojonante. Es decir, el hecho de yo poderme mover por el entorno y que encima le pueda preguntar y le pueda hacer y me pueda generar información en tiempo real en la que le pueda preguntar, creo que es como la segunda revolución ya de convergencia total entre tecnologías. Entonces, que Apple haga ese movimiento sería muy, muy bueno. Totalmente. De hecho, Para yo ellos creo y para todos los desarrolladores, por supuesto. Totalmente. Yo creo que Vision Pro al final va a ser quizás lo que más están callados, es lo que más notoriedad va a tener a nivel de IA. Estoy 100% seguro porque es como no tiene mucha lógica, ¿no? Acaban de sacar el dispositivo que lo aúna todo por parte de Apple y ahora de repente se callan con Vision OS 2.0. Creo que va a ser un cambio menor de sistema, pero al integrar todo lo que tiene que ver con IA, la experiencia de usuario va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque, por decirlo así, podremos manejar Vision OS sin tocar nada, solo con la voz. Eso lo va a cambiar absolutamente todo. Ahí es donde creo que van a pegar el bombazo, porque Jarvis al final ha llegado. Y el lunes lo veremos, ¿no? Allí desde California lo podremos ver e incluso hacer acciones ya dentro de las apps. Y que todo eso pueda ser manejado por la voz me parece impresionante. Sí, porque Ger, que se hablaba mucho de Ger con Altman, que si había podido fichar a Johansson, a Scarlett Johansson o no. Claro, es que Ger, cuando sale Joaquin Phoenix en la película, está viendo un holograma, está viendo a alguien. Es cierto que a veces está en la cama y está hablando, ¿vale? Y eso lo puedes hacer ahora ya con ChatGPT, el Omni. Lo puedes hacer. Pero claro, Vision Pro te da la posibilidad de poder hablar con algo tangible, aunque sea etéreo, aunque no sea antropomórfico, pero es algo que lo que tú puedes hablar. Y si encima ese algo entiende el entorno y te puede hacer consultas en relación con tu entorno, a mí es lo que me volaría la cabeza, porque ChatGPT no lo sabe todavía. Es decir, tienes que hacer una foto, mira esto, pero imaginad un entorno, un ente que está entendiendo en tiempo real tu entorno, la geometría, la semántica, tal. Es que esto va a llegar, esto va a llegar. Lo va a frenar lo que decía Pedro, la parte de la Unión Europea con el tema de los datos. Lo va a frenar eso, pero lo va a frenar, porque es como un tsunami que es imposible por mucho muro de contención que pongas. Entonces, eso va a venir. Y en el momento en el que encima a los desarrolladores se le habilite el acceso a las cámaras, es decir, que yo pueda decir, oye, déjame acceso a las cámaras, tío. Es decir, por supuesto, a lo que son los usuarios les tenemos que estar obligados a ponerles un disclaimer, a que tengan que firmar esto. Que eso lo está haciendo la gente de Meta bastante bien. La gente de Meta se ha puesto, yo creo que porque por necesidad, evidentemente, muy al tanto con el tema de los datos, y desde el 30 de enero de este año, cuando tú quieres acceder a los datos del mundo real, te obligan a previamente en el portal de desarrolladores a decir, mira, quiero utilizar este dato, ¿para qué? Para esto, mira, la pantalla en la que lo utilizo es esto, para esto, para esto. Te lo revisan y te lo devuelven. Eso antes no lo hacían. Entonces, quizás aunque sea un coñazo, sinceramente, para los desarrolladores, es una vía de entrada para decir, oye, cuido lo que hacen los desarrolladores y además no lo pueden hacer per se, sino que te tengo que pedir permiso e información en relación con lo que tengo que hacer. Yo creo que es el camino, porque empezar a poner puertas al campo, vetar cosas, que toda la innovación vaya fluyendo y que la innovación, como si fuese algo que fluye, de repente escape de Europa, porque en Europa somos más papistas que el Papa, pues a mí me da un poco de pena, porque creo que la convergencia entre la XR o el Spatial Computing con la IA de visión, que al final es todo como un todo, me parece que es una oportunidad brutal que llegará, pero que cuanto antes llegue, pues mejor creo que para todos. Sí. Vamos a centrarnos un poquito en el tema de Vision Pro. Y yo, como soy el único de todos los que están en esta sala que no tiene Apple Vision Pro, porque yo soy un tío legal que no va a comprárselo ahí al extranjero de contrabando, y porque no tengo los dineros, además. Pero desde fuera me parece a mí, primero, que la dotación de software que Apple hizo del Vision Pro era bastante ramplona y que luego los desarrollos que han ido saliendo para el Apple Vision Pro son también muy modestos para lo que uno esperaba que iba a ser la típica irrupción de Apple en un mercado, decir, aquí vienen todos los desarrolladores, venga, cascada de aplicaciones. Porque claro, el modelo que tenemos todos es el del iPhone con su App Store y con el jailbreak antes, etcétera, ¿no? O sea, una especie de que todo el mundo lo ve clarísimo, que esto es lo que tal, y empiezan a caer programas uno encima de otro y hay una app para todo. Con el Apple Vision Pro, o sea, es que se pueden contar... Pero, no sé, con el iPhone tampoco pasó eso. Es decir, el iPhone Claro. salió
en 2008 la App Store y las primeras aplicaciones que salían a razón de 4 a la semana como mucho, era una aplicación para emular que bebías cerveza, una aplicación que hacía sonidos de espadas láser y poco más. O sea, yo me acuerdo estar esos años en Apple Esfera y decirle al equipo, oye, vamos a buscar aplicaciones de la App Store que sean interesantes, y me decían, pero es que no hay aplicación. Y en aquel momento ya se tenía esta conversación de, oye, a ver si con la App Store se han equivocado, porque no hay aplicaciones ahora mismo que salgan. Y yo creo que aquí la conversación, y por eso la han lanzado, yo creo que han medido muy bien los tiempos, sabían muy bien lo que iba a pasar. Fijaos que la primera versión de visionOS, yo le pregunté a Ángel Jiménez, a Víctor Abarca y a Francesc, que fueron los primeros españoles que probaron Apple Vision Pro hace un año en California, cuando en la conferencia de desarrolladores del año pasado, y ellos me dijeron que era el mismo sistema operativo que ya está, que tenemos ahora mismo. O sea, no ha cambiado nada. Han mejorado el tema del persona, que por temas al final de imagen de marca tenían que mejorar y era una cosa que mucha gente pedía, pero el sistema operativo sigue igual. No han incorporado lo de hacer carpetas, la instalación de aplicaciones es un desastre que se ordena por orden alfabético. Yo cada vez que instalo una aplicación nueva se mueven todas y ya no sé en qué escritorio está. O sea, es el sistema operativo mínimo que tiene que hacer para que funcione lo realmente importante, que es el pass-through, la fijación espacial de las ventanas y los sensores que funcionen y poco más. Y eso implica también que las APIs, como decía Edu, que tenemos ahora mismo, que tienen ahora mismo los desarrolladores, son las mínimas, minimísimas. Esto es el MVP del MVP seguramente. Es el Minimum Viable Product, pero a la reducido a la mínima expresión, que es para que esto funcione. Porque sabían que iba a llamar la atención de esta forma. En 4 meses, que parece que haga 4 años, pero esto salió en febrero, se ha movido. Bueno, hemos visto cosas, para unos va demasiado lento. Yo creo que lo que ofrece hoy en día Apple Vision Pro es literalmente lo que prometieron hace un año. Sí que es verdad que no han cambiado nada más, pero es literalmente lo que prometieron hace un año: consumir contenidos, el Mac, tienes aplicaciones espaciales que ahora empiezan a salir, pero evidentemente para que esto despegue, primero tiene que salir de Estados Unidos, porque ¿qué desarrollador va a hacer una app cuando no puede venderse a la gente de su país, que es donde tributa? O sea, es que eso para empezar, que por eso seguramente no, 100%, el lunes veamos que el Apple Vision Pro ya hay una segunda oleada, y sobre todo cuando llega a China y a países muy bestias, que vamos a ver más movimiento. Y luego, sobre todo, que, vale, visionOS 2.0, van a haber muchos cambios. Quizás es muy fácil mejorar visionOS porque está muy en mínimos, pero sobre todo va a decir, amigos, preparaos para la invasión de las APIs. Y ahora os voy a dar, pues como decía Edu, pues acceso a las cámaras que antes nos dábamos acceso, igual no completamente, pero de una forma diferente. Y sobre todo que tengan posibilidades nuevas de crear cosas, porque no durante estos 4 meses. Apple lleva hablando con desarrolladores desde junio del año pasado. En verano del año pasado tuvieron campus de verano con desarrolladores, en los que los desarrolladores se pensaban que iban ahí a probar sus aplicaciones, cuando en realidad lo que quería Apple era coger feedback. Porque un proyecto ultra secreto como este no es viable trabajarlo con un equipo de 15, 20, 30, 200 personas como mucho que serán en Apple durante estos últimos 15 años. Necesitan que la gente que esté en el mercado y que tenga aplicaciones propias pueda ver si eso cómo sale. O sea que yo creo que ahora hemos llegado un poco, estamos empezando un poco la curva y la conferencia de desarrolladores tan próxima al lanzamiento y tan cerca de la mitad del año, que es cuando Apple decía que iban a salir a más países, que queda luego además una segunda mitad de año que pueden seguir la expansión y pueden potenciar más lo que salgan cuando salga visionOS 2.0, también cuando en otoño. Yo creo que vamos a ver un cambio importante. Pero está claro que visionOS, o sea, el hardware de Vision Pro está años luz por delante de lo que es ahora mismo visionOS, y Apple lo sabe. Y por eso seguramente ahora veamos una presentación de 2 horas con lo que media hora sea solo de visionOS. Claro, pero eso es lo mismo que se dice del iPad. Y mira si lleva años. Bueno, pero no exactamente. O sea, no se puede comparar con el iPad porque ya existía un precedente del iPad, que era el iPhone. Se tendría que comparar con el iPhone. Y el iPhone, la App Store del iPhone tardó 1 año o 2 años en empezar a generar beneficios para la gente y a ver sus posibilidades. El primer juego importante que salió para el iPhone, fue uno de los más importantes, fue un juego que se desarrolló aquí en España, que se llama Crawl, hecho por Digital Legends en Barcelona. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al fundador, al CEO de Digital Legends en su momento. Estuve el día que pusieron el producto en la App Store y vi la cara de la gente cuando aquello empezaba a descargarse masivamente. Es decir, estamos a punto de vivir eso con muchas cosas, pero es que es un campo tan nuevo, está en tan poca gente,
y está llegando todavía no ha llegado completamente todas las herramientas que pueden hacer, que es diferente. El iPad es otra cosa. El iPad es literalmente porque no quieren. Es decir, no ponen multiusuario en el sistema operativo porque no quieren. No ponen otras aplicaciones porque no quieren. Y lo que no va a pasar, y eso también podemos comentarlo, es no, o sea, yo estoy harto de que la gente me diga, es que yo lo que querría es un Mac OS en un iPad. No, pero es que no va a pasar. El Mac no está preparado para una pantalla táctil. Si habéis utilizado alguna vez el Sidecar con un iPad en un Mac, intentáis pulsar con la pantalla del iPad, la interfaz de macOS no funciona. Otra cosa es que Apple mezclara macOS con iPadOS, pero eso es lo que Craig Federici dijo, que eso le gusta mucho sacarlo a Julio en las presentaciones. Un no gigante. ¿Vais a combinar iOS y macOS en algún momento? No, o sea, no. ¿Pueden cambiar de opinión? Seguramente. Pero vamos, lo dijo bien claro que no iba a pasar. Y yo creo que ellos apuestan al final por su hoja de ruta. Y su hoja de ruta es, yo vengo de la aproximación de que mi sistema operativo nace de la movilidad, no nace del escritorio y lo adapto a movilidad. Y seguirán siendo así. También hay que apostar porque los desarrolladores lleven aplicaciones más completas al iPad, que creo que está pasando, quizás a un ritmo lento. Tenemos Final Cut, quizás deberíamos ver algo más potente en desarrollo como Xcode, más allá de Swift Playgrounds, pero lo del iPad es otra guerra. Que sepas que cada vez que se dice Final Cut para iPad hay una conmoción en la fuerza de los desarrolladores de los usuarios del Mac, que están los pobres que se están comiendo ya los codos de ver cómo de repente le empiezan a dar bola al iPad y a los del ordenador los dejan ahí abandonados a su suerte. Bueno, también han actualizado la versión para Mac. Lo que pasa es que evidentemente la versión que no existía era la del iPad, tienen que anunciarla. A mí lo que me dicen es que el volumen de innovación de Final Cut es patético comparado con lo que están haciendo otras aplicaciones de vídeo. Bueno, eso puede ser que no vayan al otro ritmo, pero también es verdad que otras aplicaciones de vídeo igual no tienen versión para iPad. Es decir, solo se están centrando en una versión para escritorio. Entonces ahí también hay que ver los recursos de las empresas, que no son infinitos, y tienen que apostar por donde está su base de usuarios. Si su base de usuarios es escritorio, pues tienen que ir a escritorio. Aquí lo que está claro es que Apple quiere potenciar de cierta forma sus aplicaciones profesionales de la forma en la que las aplicaciones profesionales están utilizándose hoy en día. Mucha gente que lleva utilizando el ordenador toda la vida seguramente echará en falta que esa misma versión que usa en su Mac de casa lo pueda utilizar en el iPad. Pero yo os digo, este fin de semana estuve con mi prima, tiene 20 años, está estudiando medicina. Mi prima, o sea, hay gente de su edad apenas sabe manejar un ordenador porque no lo han usado. Han nacido con tablets. O sea, sistemas de archivos. No entienden por qué tienen que tener eso. Ellos tienen aplicaciones y hacen cosas. Y es el campo que más puede evolucionar. El Final Cut Pro para iPad puede ser que tenga más innovaciones, pero es que estaba todo por hacer, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil innovar ahí. El Final Cut Pro para Mac posiblemente podrías tener más cosas técnicas, pero es un programa que ya lleva muchísimo tiempo en el mercado. Y seguramente se pueda mejorar mucho más. Pero ahí está. Bueno, damos por descontado que va a haber una segunda versión de Apple Vision OS en... Hombre. Me juego tu mano izquierda, fíjate, pues no jugar a la derecha. No, claro, qué bueno. Claro, como no es la tuya. De todas formas, Alf, para todos aquellos que nos estén escuchando en base a lo que decías de Apple Vision Pro tendrá la notoriedad de todo lo que han prometido, hacia dónde irá, ¿será bueno o no será bueno? Si Apple lleva 15 años trabajando en esto, no es gratis. 15 años. Han abandonado proyectos, han abandonado hace poco el Apple Car, 600 personas a la calle. Apple Vision Pro a un iPhone, un iPad, unos AirPods y un Mac en un solo dispositivo. Por lo tanto, ese es el futuro de lo que está por venir. Y simplemente por este pequeño detalle, 50 de las 100 Fortune 100 de Estados Unidos están dentro, como protagonistas. Pongo pequeños ejemplos. Nvidia, Unreal, Epic Games, Porsche, One Air, que es una escuela de pilotos de piloto comercial, Disney, Microsoft, FIFA, KLM, TikTok y un larguísimo etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Si una empresa como Nvidia, por ejemplo, que acaba de superar ahora mismo a Apple por muy poquito a nivel de capitalización, es capaz de meterse con Nvidia Omniverse, donde lo que estamos viendo en Vision Pro se multiplica por 8 con su tecnología, por 8. Ya nos metemos en un ultra reality, que no sepamos diferenciar casi la realidad de lo digital, ¿no? De ese mundo que tenemos colgando y que tenemos delante nuestro. Creo que son protagonistas suficientes como para decir: Apple ha llegado, ha metido el puñetazo en la mesa, así se hacen las cosas, comencemos a jugar. Ese es mi pensamiento.
No sé qué te parece, Yo sí Edu. quisiera poner, por hacer un poco nota discordante y no ir todos exactamente en la misma línea, yo sí creo, hay que darle un poquito de caña, si no. Yo sí creo que el lanzamiento a nivel de contenidos por parte de Apple podría haber sido mejor. Es decir, De todavía poner contenidos, más en valor, yo más en valor la yo estoy de plataforma. acuerdo. 100%. Ahí estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, contenidos de vídeo inmersivo, salimos a uno por mes, ¿no? Hemos recibido el segundo del tema de Adventure Pero inmersivo. incluso te diría, de vídeos, y son alucinantes, evidentemente, Sí, y ya es un tema eso ya está de claro. frecuencia, de calidad. Sabemos que la calidad de lo que han publicado es una calidad top. Requiere frecuencia, por supuesto, para que tenga una recurrencia de uso del dispositivo. Eso lo sabemos. Pero, y fíjate, vamos a olvidarnos por un lado, por un momento solamente de la parte de vídeos inmersivos. Y vamos a las experiencias que de verdad justifican el uso de un dispositivo de spatial computing. Es decir, el dispositivo entiende tu entorno, la geometría, más o menos entiende la semántica de los elementos que tienes, paredes, incluso si es un sofá, si es una mesa. Ostras, macho, es decir, para poner en valor de verdad el spatial computing, no es solamente un tema de poner ventanas flotantes, porque al final, entre la VR, que yo estoy en un mundo virtual, y una realidad mixta, una computación espacial, donde sigues poniendo ventanas flotantes, es consumir el mismo tipo de contenido en vez de que el fondo sea mi entorno real, que sí, que me conecta con el mundo real, bla, 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 verlo por ahí flotando. Es que es lo mismo. Entonces, se trata de decir, oye, chicos, fijaos como esto de repente entiende tu entorno y tú puedes tener un tipo de relación con, que lo han hecho con pequeñas cositas. Pues, oye, de repente yo miro a mi portátil que tengo conectado con el mismo Apple ID y de repente pues me sale un connect encima justamente sobre la ventana. O de repente, si yo vinculo el teclado, tengo un elemento virtual vinculado al teclado. Yo he hecho falta un poco de repente haber justificado todavía más la propuesta de valor que va a aportar, que lo sabemos que lo va a aportar, ellos lo saben, pero todo el tema del spatial computing con un contenido hecho por ellos, que incluso a nivel 3D lo han logrado con el tema de Encounters Dinosaurs, con la parte reactiva. Es decir, porque al final todo lo que había generalmente antes, había alguna cosa en VR que era reactiva, pero aquí es de verdad como un primer contenido con calidad casi cinematográfica, pero es tiempo real, es un 3D en tiempo real, con temas interactivos. Entonces a mí sí me ha dado la sensación que, ostras, se podría haber subido todavía más el nivel, haber justificado el aporte de valor. Creo que han minusvalorado a la parte de los desarrolladores que veníamos del mundo 3D, del mundo de la realidad virtual, del mundo de la realidad aumentada. Creo que lo han hecho porque querían rápidamente calzarse los titulares de 1 millón de aplicaciones de iPad directamente tal, no sé qué, no sé cuándo. Es decir, que han jugado un poco con eso. Y claro, y el tema de la comparativa con un poco la evolución de lo que pasó en iPhone o incluso en iPad, que estabais un poco comentando, cuidado, porque la naturaleza de las aplicaciones de una plataforma, es decir, el Internet de la web, donde teníamos nuestro ordenador, ya sea de escritorio, ya sea un portátil, llevarlo a un móvil, es cierto que no es tan distinto. Es decir, evidentemente la pantalla cambia un poco el tema interactivo, cambia muchas cosas, ¿vale? No quiero ser simplista. Pero, hostias, cuidado, que de repente pasamos a una cosa que ya no hay pantalla, que ya no hay espacio limitado, que de repente ya no son elementos 2D, si son elementos 3D que interactúan con mi entorno. De repente, en el futuro, como comentábamos, podré hablar. Hostia, cambia tanto el paradigma, cambia tanto el modo de verlo, y cambia tanto, ya por bajarlo a tierra, es decir, las capacidades técnicas, los skills que tienes que tener para hacerlo, que creo que eso lo han dejado un poco de lado, intentando correr para tener como un saquito inicial de aplicaciones sin dedicarle quizás lo que le deberían haber dedicado. Entonces yo lo que espero es que la parte de la conferencia de desarrolladores digan, oye, más chicha en esto, más apoyo a desarrolladores, quizás tengan que cambiar un poco el modelo de cómo lo tenían planteado de yo saco la plataforma y de repente aquí hay hordas de desarrolladores entrando en la plataforma y ya de por sí ellos me van contando el ecosistema de manera darwinista, me va diciendo qué funciona y qué no funciona. Lo han hecho con el Watch, lo han hecho con todo el resto de plataformas. Aquí cuidado que lo mismo el modelo es ligeramente distinto y tienen que echar un poquito de leña al fuego y atraerte a desarrolladores y formar a los que tenéis en la parte de 3D para poder entender cómo esto se pone en valor de verdad. Porque creo que de momento, decir, todas las demos que hemos hecho son muchísimas, por decenas, y la gente flipa, pero es que creo que incluso con todo eso decimos, pues macho, creo que con el mismo dispositivo, sin cambiarlo, podría mantener el dispositivo 3 años
y seguirá siendo un best in class de mercado, solamente con actualizaciones software y dando acceso a cosas a desarrolladores que todavía no lo hacen, y trayéndose a nivel de mercado a la gente del mundo XR. Y con eso, bien incentivado y alineando mundo de desarrolladores de apps de toda la vida del ecosistema de Apple nativo y la parte de XR, sería como una especie de bomba nuclear. Y es lo que yo intento esperar, ver un poquito el anticipo ahora el lunes que viene. Así que no lo sé, estoy con muchas ganas sobre todo de ver eso. Pedro, ¿tú qué esperas? ¿Tú que vas a estar allí comiéndote el marrón? Bueno, yo creo que va a haber mucha integración se va a hablar mucho de inteligencia artificial, se va a hablar mucho de cómo interactúa con el ecosistema y con cada uno de los sistemas operativos. Con el tema de VisionOS, como hemos dicho, hay mucho espacio para mejorar porque hay mucho cambio de lo que se puede ofrecer a desarrolladores, a mejorar experiencias y a mejorar más cosas. Pero sobre todo yo creo que lo importante aquí es qué cambios van a traer características propias para el usuario. Es decir, qué vamos a tener que el usuario pueda aprovechar sin necesidad de que tenga que entender la tecnología para poder saber cómo evoluciona el sistema operativo y el ecosistema. Y sobre todo, también veremos muchas de las cosas que luego se acabarán perfilando cuando sacan los nuevos dispositivos en septiembre, con el tema de nuevos iPhones y demás. Con lo que yo veo un cambio muy bestia en los sistemas operativos. Quizás a nivel de diseño el cambio más bestia fue el cambio de iOS 7 respecto a iOS 6. Aquí no vamos a ver un cambio tan radical en diseño, pero quizás sí en concepto, por todo lo que aporta la inteligencia artificial. Totalmente. Yo quería también sumarme un poco a lo que comentaba Eduardo de, oye, pues tener más posibilidades, tenían que haber presentado más cosas, quizás nos han dejado un poco ahí con la miel en los labios. Creo que lo que va a presentar Apple en este sentido el lunes va a ser esa versión de 2.0 que va a permitir el uso de aplicaciones con visión computerizada, que podamos ver ese entorno y procesarlo sobre todo en tiempo real y sobre todo permitir un uso más a bajo nivel, a nivel gráfico, ¿no? Con Metal. Porque ahora mismo pues solamente tenemos Reality Kit, esa herramienta, e incorporar pues una configuración de ventanas que se restaure con nuestra sesión de trabajo. Al final es geolocalización, ¿no? Donde dejemos esa ventana, ahí se va a quedar y cada vez que abramos nuestra sesión, pues se van a quedar el salón, el escritorio, todas esas cosas. Creo que ese va a ser el gran cambio, la geolocalización cada vez que abramos esa nueva sesión de trabajo, porque hace falta. Y también el tema del orden de las aplicaciones que tanto os vuelve locos y que es normal. Pero también me quedo con un pequeño detalle, Alf, que es yo analizo todos los días de la semana, de lunes a domingo, qué aplicaciones salen en X, ¿vale? Porque es donde al final se pone todo lo nuevo, cada vez que sale cualquier cosita, tal. Cada 2 días máximo hay una aplicación nueva en Vision Pro. Y eso creo que es una cosa más que a tener en cuenta de que esto siga hacia adelante. Pero lo que vamos a ver sobre todo en la parte de desarrollo, que es a nosotros la que un poco más nos interesa, Pedro, a nosotros, pues esa parte de IA de completar el código que escribamos, que podamos resolver esas dudas basadas en documentación que le vayamos aportando, ¿no? Explicando cómo hacer una cosa, cómo hacer la otra, analizar el código en búsqueda de errores, que se nos marque cómo se hace ahora y que la IA pues nos ayude a corregir todo esto que le estemos aportando, ¿no? Y también detectar errores que se van a producir en ejecución de ese código más adelante. Eso es lo que creo que más va a marcar la diferencia a nivel de desarrolladores y que a la vez va a ayudar y a retroalimentar todo lo que está por venir en VisionOS. Sí, pero por ejemplo, cosas, es decir, lo comentábamos antes lo del tema del vídeo, ¿no? Y recordaba justamente cuando estabais hablando ahora, hostias, es que Apple lanzó y anunció que tenía el Apple Immersive Video como nuevo formato. Nosotros hemos estado investigando y resulta que no hay nada público en relación con la parte de captura. La parte de captura, es decir, para que terceros puedan generar vídeos, esos contenidos que se están simplemente sacando cada más, dentro de un mes, 2 meses, se publica un contenido, si es que nadie sabe cómo publicar para la plataforma. Nadie sabe realmente qué tipo de códec se está utilizando. Se dice que es el AV1, que es un códec abierto que permite una codificación especial que permite mantener la calidad.
Luego se dice que el sistema de proyección que se está utilizando es un sistema distinto, que es como una especie como de piramidal, que junta los píxeles en la parte central para precisamente tener mayor nitidez, y esto Apple lo ha trabajado de manera... Hostias, macho, cuéntanoslo, ábrelo un poquito para que nosotros podamos ofertar a clientes o poder hacer producciones de vídeo en la línea de la que se están realizando. Y eso todavía no lo ha hecho. Y evidentemente no lo ha hecho porque no ha querido. Con lo cual, en esa parte creo que quieren ir muy lentos y probablemente ser de los primeros que vayan a lanzar lo que tengan que lanzar al ritmo que ellos quieren y marcando un poco la pauta. Porque si no lo han hecho, es que no quieren hacerlo. Y luego lo que tú comentabas, John, en relación con la persistencia un poco del workspace, es decir, al final, tías, si me vendes una aplicación o una experiencia de productividad, no me obligues a tener que poner las ventanas posicionadas cada vez que entro, porque te lo hago 2 veces. Pero es que la tercera, digo, ya mi energía de activación ya va bajando. Pues en el día que me pilles un poco cansado, no lo voy a hacer. Pero es que el sistema ese, es que con el nombre que ellos quieran ponerle, se llama VPS. VPS lo lanzó Niantic, los de Pokémon Go, en su momento. Incluso Meta en la versión 63, estamos por la versión 66, creo. 66. La 64, perdón, del sistema operativo, han integrado VPS, es decir, tú ahora ya tienes persistencia de los elementos, vas creando espacios, te mueves por tu casa y automáticamente te identifica la habitación. Esto es una cosa que debería tener, no sé si es del día 1, pero incluso yo hubiese como pedido, tío, no esperes al Vision 2.0 y habérmelo lanzado en el 1.0 en la versión que fuese para un poco, coño, es decir, potenciar esa parte de productividad. Entonces, el listado obviamente puede ser bueno. A nivel de hardware, yo es que el dispositivo creo que puede tener vida por años, más de ergonomía y comodidad, y que al final luego incluso la solución es muy fácil, como ya nos han integrado la parte de la batería, la siguiente versión, meto más cosas en la batería pesa un poquito más, me da exactamente igual, y de repente te vendo que la gafa un 40% más ligera, y te he cargado la batería, y a la gente le importa la batería muy poco, es decir, la gente dice, joder, que tengo batería. Cuando la gente la está utilizando, luego te dicen, no, pues es que me da igual el tema de la batería. Sí. Efectivamente, te olvidas. El tema es el peso que tengas en la cara. Entonces ahora, con ese punto de partida y establecimiento, lleva el peso directamente o cositas a la batería, con un cable distinto que emita vídeo de papá, y directamente empiezas a reducir fácilmente, entre comillas, el peso del dispositivo, y aumentas la comodidad, la ergonomía y, por lo tanto, el uso recurrente y diario de la gente. Vamos a ver, ya puedo decir a estas alturas, si no me equivoco, que la Keynote va a decepcionar, porque si hacen todo lo que les estamos diciendo aquí que hagan, son 4 horas de Keynote, y sé que no son 4 horas de Keynote. Bueno, pero son 2 y solo van a presentar software, o sea, 2 horas hablando de software en una presentación. La IA, y todos los sistemas operativos. Claro, pero 2 horas presentando software, que además en una presentación que está coreografiada. Es decir, no se pierde tiempo subiendo al escenario, bajando. Dan para mucho. O sea, fijaos que en 45 minutos, si no me equivoco, en el Apple Event de ahora de marzo de los iPad, sacaron el iPad el iPad Pro M4, el M4, el Pencil Pro, el iPad Air. O sea, que pueden ir bastante más rápidos. Y yo creo que al final hay que tener también en cuenta que la conferencia de desarrolladores es diferente a otras keynotes porque se desdobla. Es decir, tenemos la presentación general del Apple Event, la Keynote que todos conocemos, la que inaugura la semana de conferencia, pero luego está el Platforms State of the Union, que es donde se desgrana más técnicamente, y luego hay sesiones técnicas, que ojito con las sesiones, que John y Edu lo saben bien, que ahí es donde se ven las cosas chulas, ¿eh? Ahí están los vídeos que te dicen cómo programar para computación espacial, las metáforas nuevas de tridimensionalidad, es decir, hay cosas muy guays, y este año yo creo que va a haber mucho más contenido de ese tipo. Yo estaba revisando los del año pasado, por ejemplo, y había muchas cosas de Vision Pro que ahora que las tengo lo entiendo, pero en aquel momento se dieron pasos muy grandes, o sea, explicando todo lo que iban a ver de una forma muy técnica y ya están disponibles para la gente. Lo que pasa que falta que salgan a otros países, como dicen los compañeros, y luego pues que esas limitaciones técnicas, que realmente no son limitaciones técnicas de hardware, como dice Edu, el hardware puede ser muy potente, las limitaciones de software, por ejemplo, conectar más de un monitor virtual del Mac, eso ya lo ha hecho Jordi Breen en una aplicación propia que está en la App Store, que te la puedes bajar, no es una limitación de hardware. El tema, por ejemplo, de mantener el escritorio fijo en una parte,
hay una aplicación, ahora no recuerdo el nombre, está viniendo a hacer de memoria, que te permite crearte como cuadros de mando virtuales delante de ti con stickers. Y esa aplicación te dice, ¿quieres fijar este cuadro de mandos en el espacio? Y dices, sí. Y cada vez que entras, se queda fijado donde lo has fijado. Yo lo hice cuando estuve en el hotel, precisamente creo que fue la vez que estuvimos en Madrid por el congreso, y luego vuelves a entrar y me acuerdo que lo fijé y estaba sentado en la cama y ahí estaba mi cuadro de mandos mirando hacia donde yo estaba sentado en la cama. O sea que técnicamente todo es posible, lo que pasa que yo creo que por tiempos, o por querer explicarlo bien, o por querer hacerlo de forma distinta, o porque ellos pues, lo han retrasado. Pero sobre todo hay una cosa muy importante, y es que Apple tiene pulmón económico para permitirse bajar el acelerador del mapa de ruta y no meter la pata en nada, porque un acelerón en falso en Apple y te tiras por el barranco. Ellos siempre están en un acantilado con el coche de lanzamientos, entonces... Que se lo digan al Apple Car, te iba a decir. Por ejemplo, pero incluso con el Apple Car, incluso con el Apple Car, fíjate que han sido súper cautos. Podrían haber sacado un Apple Car tipo Tesla cuando salió todo, cuando estaba el gran auge de todo esto. No lo han hecho porque han entendido que no pueden hacer un producto mejor, pero han aprendido mucho por el camino, que quizás veamos en cosas pues en miniaturización, en sistemas operativos electromecánicos para coches, que seguramente será la siguiente generación de CarPlay, que también estamos esperando que salga. Es decir, faltan también muchas cosas que de esos proyectos también se saca mucho y demás no solo que el producto final. Del AirPower, por ejemplo, que por cierto yo lo vi físicamente, tengo vídeos y fotos que yo lo toqué y lo vi, el AirPower existía. Han aprendido seguramente mucho de conducción magnética, de carga inalámbrica y seguro que eso lo han aplicado a los productos y a los nuevos iPhone en miniaturización y demás. O sea que de todo se aprende, pero ellos se lo pueden permitir, está claro. Ojito con este tema. Disculpa, Alfa, ya para terminar es el Apple CarPlay, esta presentación que van a hacer de actualizaciones de Apple CarPlay. Yo pienso que no han perdido la guerra con el tema del Apple Car. Ojo con este tema. Creo que van a ser los reyes y más del 70% de los usuarios de Estados Unidos no compraría un coche que no tenga CarPlay. Más del 70%. ¿Qué significa? Que tiene más de 800 modelos a elegir que son compatibles con Apple CarPlay. Apple no le interesa el producto físico, sino que van a ser los reyes en la otra parte, en la parte tecnológica de los coches. Y de hecho, ahí se puede ver todos los contratos que tienen con grandes marcas de lo que está por venir. El coche va a ser totalmente interactivo en todas sus formas, ¿no? Cada vez que queramos ir a un sitio, pues que podamos tener el tema del tiempo, recomendaciones, todo tipo de sistemas y herramientas para que sea mucho más, que sea una gozada viajar, ¿no? Gracias a ese Apple CarPlay. Por lo tanto, cuidado con el Apple CarPlay, que yo creo que Apple, aunque haya dejado el Apple Car, se va a centrar 100% en todo lo que ha adelantado con ese proyecto. Sí. Ahora no quiero meterme en muchos jardines porque entonces me va la idea de lo que quería comentar y tal, pero Pedro se acordará de cuando Steve Jobs contaba que en realidad, es que ahora no quiero decir que era el iPad lo que están desarrollando, pero que al final se adelantó el iPhone, están desarrollando un producto, pero la tecnología no estaba ahí y en cambio surgió una tecnología que sí que les permitía, no sé, creo que era la pantalla esta capacitativa del iPhone. El iPad, o sea, en realidad ellos empezaron a construir el iPad antes que el iPhone. Lo que pasa es que se dieron cuenta cuando vieron el movimiento inercial en una demo que hicieron los ingenieros de la pantalla, que oye, eso parecía una agenda de una aplicación de teléfonos. Entonces Steve Jobs dijo, no podemos meternos aún a hacer una pantalla gigante que no conocemos, multitáctil con todas las tecnologías, pero hagamos una cosa más pequeña que sí que encaja con el tema del iPhone. O sea que pueden cambiar. Y de ahí el iPhone. Para mí, que yo de esto sé lo mismo que de capar ranas o de sexar pollos, pues es lo que ha pasado con el Apple Car. Sencillamente, después de que haya pasado por ahí hueva y media de ingenieros y de directores de proyecto, incluso los más veteranos de Apple, han visto que la tecnología no está ahí y han dicho, oye, esto de momento lo volvemos a la estantería y ya vendrá la tecnología a buscarnos cuando esté lista y entonces se van a cagar, con perdón. Pero de momento es tontería seguir gastando recursos porque la tecnología no está aún ahí, la inteligencia artificial o el algoritmo o lo que sea que les fallara, ¿no? O porque no les interesa producirlo. Por ejemplo, pasó lo mismo con la tele en 2013, si no recuerdo mal, o 2011,
se hablaba de que Apple iba a sacar una nueva televisión con su propio sistema operativo. Hace una semana o dos otro columnista ha dicho que Apple debería hacer una televisión. Digo, pero tú estás tonto. ¿Pero para qué? Si tiene televisiones fantásticas ya y utilizan... ¿Y qué va a hacer Apple? ¿Vender una televisión más cara? Claro, pone el Apple TV en las casas de todas estas televisiones y al final ha conseguido todo ese grupo de usuarios de la misma forma. Sí. Bueno, a lo que iba, que tú lo has dicho de pasada, pero yo creo que es una cosa que merece que hagamos aquí un momentín de reflexión. ¿Por qué el M4 en el iPad? De repente, así. Ni siquiera en los ordenadores, no, en un iPad. Es que es un movimiento tan anómalo, tan absurdo, me gustaría saber cuál es vuestro punto de vista sobre esto. A mí me gusta mucho, yo lo comentaba en el análisis, me gusta mucho que Apple haga estas cosas porque quiere decir que están empujando los límites. Es decir, cuando la gente se anunció el iPad M4 y dijeron, ¿pero para qué queremos un iPad más barato? Perdón, más delgado. Potente. Posiblemente, más delgado. ¿Por qué no hace falta un iPad más delgado? Quizá no haga falta, pero es necesario plantearse ese límite para intentar alcanzarlo, porque de eso es la innovación. Porque de eso, gracias a este iPad más delgado con esa capacidad de cálculo, tendremos en el futuro pues las Apple Vision Pro 2 o tendremos iPhone más delgados. Si todo empieza por eso, oye, ¿podemos hacer un iPad más delgado con una pantalla mejor? ¿Podemos mejorar el iPad, que esencialmente es una pantalla? Para mejorar esa pantalla tiene que ser OLED, pero OLED no nos vale porque tiene que ser Tandem OLED para que tenga la calidad que necesitamos. Pero claro, para alimentar eso necesitamos un procesador con menos consumo, pero que sea más potente que el M3. Pues ¿qué hacemos? Pues el M4 se va directamente aquí. ¿Por qué no ha salido antes en un Mac? Porque a los Mac ahora mismo no hace falta esa capacidad no tenemos Tandem OLED en un Mac y no tiene que tener ese grado de miniaturización. Se puede permitir, por ejemplo, refrigeración activa. Yo creo que es una decisión de, oye, pues vamos a tenerlo aquí y vamos a sacarlo de esta forma. Y posiblemente también veamos algo relacionado con esto en la conferencia de desarrolladores, lo que decía Johnny Edu del tema de la inteligencia artificial en local. Es muy importante. Además, este motor está pensado que es una de las primeras NPUs, es una de las primeras compañías que sacó una NPU, una Neural Processing Engine Unit, desde el A11 Bionic, que lo lanzaron hace unos años y ya está procesando cosas en local desde hace muchos años. Pues ahora, con más razón, va a servir como motor de apoyo a esto que presenten en la conferencia, y este va a ser un estandarte y posiblemente en iPadOS este año veremos algún cambio en este sentido. Pero yo creo que salió un poco de la necesidad de queremos mejorar uno de los dispositivos más difíciles de mejorar, ¿qué tenemos que hacer? Y tirando del hilo se dieron cuenta que necesitaban todo esto. Pues bueno, pues ya tenemos el M4, que posiblemente, imaginad, si cabe en un iPad, esto imaginarlo en unas Vision Pro 2, por ejemplo. Con la tecnología de 3 nanómetros me parece brutal, porque la siguiente evolución de las Vision Pro 2 o las que fueran, o las normales, con un M4, pues imagínate la capacidad de cómputo. Pero es que el tema es que incluso con el que él tiene actual, que es como el M2 y Pro, que es como el de más alta gama que tiene, es que va sobrado. Es decir, habría que todavía extender todavía el límite de las capacidades de lo que se puede hacer, volviendo a lo que decía antes, para decir, oye chicos, ¿habéis llegado al límite de lo que esto da? Es que todavía no se ha llegado al límite de lo que esto da. Entonces, el introducir pensar en una nueva gafa que tenga el M4, a mí todavía se me queda como lejísimos, ¿sabes? Como todavía ciencia ficción, porque digo, es que antes de eso tenéis que hacer un montón de cosas, porque anda que no le queda esto para exprimir. Es decir, la naranja tiene todavía muchísimo zumo. De todas formas, como comentaba bien Edu, Pedro, el tema de los M4, yo lo que creo que están intentando es potenciar que puedas tener cualquier tipo de aplicación de Mac en un iPad. Lo has comentado antes, Alf, si no me equivoco, ¿no? Que mi hija no conoce un Mac. No sé quién lo ha comentado. Entonces, creo que van Pedro, un poco... Pedro lo dijo de su Pedro, exacto, de tu sobrina de 20 años, es verdad. Pues de esta manera que podemos utilizar todo lo que tiene Mac en un iPad, como pueda ser DaVinci Resolve, del que estábamos hablando antes, porque no nos olvidemos que las versiones Pro de 256 y 512 realmente no tienen 8 GB de RAM, tienen 12, simplemente que no está abierta al público de momento, ¿no? ¿Por qué tienen 12 en vez de 8? Pues creo que ahí nos van a dar una sorpresa, en ese sentido, porque es una barbaridad más, ¿vale? El otro día lo comentaba Julio en un vídeo. Yo que, como todos aquí, pues yo también tengo mi teoría, por si que la voy a contar, porque para eso es mi podcast, os jodéis, os lo tragáis con patatas, ¡bum! ¡Hala! En toda la cara. Pues para mí lo que está empujando estos M4 y el M5 y el M Plus, lo que sea, es que necesitan unas Apple Vision sin el Pro.
necesitan poder descargar todo el procesado en el dispositivo, empezando por los iPad, y luego seguirán los Mac y los no sé qué, para poder tener unas Apple Vision más baratas, más ligeras, más universales, que a lo mejor sin 250 ajustes diferentes de no sé qué, que llegues, te las pongas y con tu iPad que ya tienes o con tu Mac que ya tienes, aquello está rulando y lo ejecuta el procesador en una máquina fija, sin necesidad de llevarlo todo encima, ¿no? Entonces, por eso dije, ¿por qué sacar una M4? Pues porque el mercado del Apple Vision Pro es muy dinámico y hay que darle cera, porque como hemos visto, y Edu de esto también sabe mucho, y John Ander también, sea un éxito o un fracaso, lo que es cierto es que el Apple Vision Pro ha sido como echarle abono a las flores. O sea, de repente están empezando a salir gafas y nuevas experiencias de realidades de todo tipo, con todos los colores y en todos los formatos, que dices, ¿pero dónde estabais hace 5 meses, cabrones? Que ahora de repente todo esto, todos queréis vender, ahora todos queréis vender. Meta está súper picado. Meta, las últimas 5 o 6 cosas que ha presentado son cosas que ha hecho Apple, ha anunciado Apple. Es decir, yo siempre creo que lo dije el otro día en el podcast que hice con Pedro, que al final como que Apple ha venido a dar foco a Meta. Es decir, es alucinante, ¿no? Es decir, Meta estaba haciendo un montón de cosas y de repente Apple es el que ha marcado y ha dicho, mira, por aquí, por aquí, por aquí, y Meta le está siguiendo y en algún caso pues acelerando a ver si puede también tomar la iniciativa en alguna parte. Pero es que Google, o en medio del verano, después del verano, viene de la mano de Samsung y otros fabricantes. Entonces, ojo, porque ahora empiezan a venir muchísimos más. El otro, no sé si habéis visto, se llama Spacetop, una startup, yo creo que es china, que te vende, efectivamente, te vende un pseudo portátil, es decir, donde de repente tienes tu teclado, tienes tu gafa integrada, que es una gafa X-Real, la Airlight, increíble. La sacas y de repente tienes tu sistema operativo que tiene el Space OS, que esa va a ser la putada que van a tener, porque al final que vas a cargada y no tienes temas de ofimática, tendrán que intentar incentivar, es decir, que se van a levantar todo el ecosistema que hay ofimático para meterlo en su sistema operativo, no van a poder, pero el concepto es interesante, es decir, desde un punto de vista de trabajo remoto y tener mi escritorio, es interesante. Pues bueno, pues son cosas que también obviamente están incentivadas pues por el lanzamiento de Apple Vision Pro, porque los inversores pues ven de repente que si a Apple le importa, a todo el mundo le importa y mete más pasta, aunque ahora la niña bonita es la IA, no nos vamos a engañar. Es decir, en la conferencia de desarrolladores, si tuviéramos que porcentualmente decir, vale, 2 horas, ¿vale? De la keynote, más allá de el platform, State of the Union y el resto de conferencias técnicas, dices, vale, de las 2 horas, ¿qué porcentaje van a dedicar a la parte de IA? Pues yo creo que mucho más que a lo del tema del Vision OS, ¿qué tal? Porque al final el titular que creo que necesita Apple a día de hoy, y lo digo desde el punto de vista financiero y de accionistas, es: estamos en la movida de la IA. Estamos incluso por encima del resto de nuestra competencia. Y creo que es por donde van a ir. Creo, mi sensación, porque decir, chicos, necesitamos, aunque fuese como rollo táctico, quick win, ir por aquí para ponernos al nivel al menos de percepción, y que a nivel de la acción suba un poquito el asunto. Sí. Sí. En este tema, después de la cancelación del Apple Car, ¿Tim Cook se la juega? O sea, ¿se puede permitir Tim Cook que la gente salga pinchada de la conferencia de desarrolladores diciendo, madre mía? Este año no. Este año es el año. Estoy 100% Yo creo que va a ser convencido. buena conferencia. Yo creo que no va a ser tanta como tú, a lo mejor, Alf, comentabas, decías. La gente va a salir, va a pensar que... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que en esta van a dar el do de pecho para dar novedades muy potentes al sistema operativo, relacionado sobre todo con el tema de la IA, y que la gente, la espuma suba bastante, ¿eh? Yo creo que han dado un punto de lo que está por venir, solamente con la presentación de las novedades de accesibilidad. Si eso lo han presentado semanas antes, no me imagino lo que vamos a ver el lunes. Me quedo con ese pequeño detalle. Es un adelanto de esta bestialidad es solo la punta del iceberg de lo que vais a ver. Es un detalle, porque al final dices, ostras, tío, qué cosa más chula a nivel de accesibilidad, con temas de eye tracking, tecnología que tienes integrada en las gafas, que lo compraron de una empresa alemana que se llamaba SMI, que yo trabajé con ellos, y dices, joder, macho, eso es una cosa como encima muy alineada con tus valores, que vende muy bien, no nos vamos a engañar, que vende, es muy noticiable, es bonita, y resulta que, como no digo que la malgastes, es decir, pero que la sacas muy adelante, porque eso debe ser que la cantidad de cosas que tienes que contar en la keynote debe ser tanto que no te caben en la mochila.
No, yo lo quería decir al hilo de lo que hemos hablado del CarPlay, que son esas interpolinizaciones que tiene Apple, de que el desarrollo que se hace en una de las plataformas acaba por comunicación capilar extendiéndose a las demás, ¿no? Todas estas investigaciones del seguimiento del ojo, etcétera, que se han hecho para el Apple Vision Pro, que se han llevado a un nivel de perfección flipante cuando te pones un Apple Vision Pro, que dices, esto no es posible que a mí se me olvide que tengo que mirar a un sitio y entonces ya no funciona y tengo que volver a mirar y entonces se da cuenta de que ya estoy mirando y entonces sí que funciona. O sea, para mí como usuario aquello me pareció de locos. O sea, y entonces ahora eso llega al aire libre, o sea, ya ni con gafas. Ya te compras un ordenador y tú lo activas y ya donde mires, allí donde pones el ojo pones la bala. Y dices, joder, macho, ostris, Pedrín. Y bueno, y todavía tengo que ver eso de lo del combatir el mareo en el coche con unas motas negras que se desplazan por los laterales, que dices esto, vamos a ver, pero qué flipado se ha puesto a parir esto. Vale, cuidado, porque eso es que es alucinante. Eso, hubo un proyecto, ojo, que esto es curioso, hubo un proyecto de Citroën, de la marca de coches del grupo PSA francés, donde utilizaban unas gafas que tenían una especie como de aros, eran como unas gafas de culo de vaso, ¿vale? Donde tenías como una especie como de agua interna, unas gafas, te recuerdo que eran azules, y el nombre comercial que le dieron es Citroën. Sí, de Madre ver. mía. Citroën, ojito, ojito. Pues era Citroën Grupo PSA, lanza Citroën, y el concepto era muy similar, y efectivamente parecía que el motion sickness lo eliminaba. Lo que pasa es que es mucho más, en la línea de Apple, mucho más elegante. Pero este concepto, cuando lo vi, dije, joder, si esto es lo de Citroën que yo contaba en charlas y en conferencias, y encima hacía la coña de decir, fíjate el naming que le han puesto. Bueno, las estoy viendo en internet, para los que no lo hayáis buscado, las gafas son como peor que pegarle a un padre con un calcetín sudado. O sea, feas. Son dos, efectivamente, como dices tú, ¿Has visto a Paco? Sí, efectivamente. ¿Has visto a Paco? Pero es que además tenían otros dos en los laterales. O sea, es que es correcto. Decir, puestos a hacer aros, oye, todo lo que quepan. Tú no te cortes. Bueno, pues nada. Visión periférica. Sí. A los que tienen ojos en las orejas. Bueno, pues eso, que si Tim Cook va a salir reforzado o va a salir esto con Steve Jobs no habría pasado. Porque para los que no estáis a lo mejor siguiendo la actualidad de Apple minuto a minuto, como estamos aquí algunos viciosos, el liderazgo de Tim Cook es como el entrenador del Real Madrid. O sea, si una semana gana es buenísimo, es el mejor del mundo, y el día que pierde no vale para nada, hay que echarlo. Entonces Tim Cook, la semana que cancelan el Apple Car hay que echarle, y si pide perdón, que eso yo estoy de acuerdo, porque ha hecho un anuncio que a la gente no le ha gustado, hay que echarle, y todos son razones para echarle. Todo mal. Con Tim Cook todo mal. Entonces, en esta Keynote, ¿cómo van a salir ahí las apuestas, las casas de apuestas que dicen? Yo no estoy de acuerdo que Tim Cook todo mal. De hecho, yo creo que a toda esta gente que critica lo que hace Tim Cook, yo los pondría en el lugar de tener que sustituir a un genio como Steve Jobs en una compañía como Apple. A ver qué harían ellos. O sea, es decir, Tim Cook no se ha convertido en Steve Jobs porque no podía hacerlo y porque no era su cometido. Lo que tenía que hacer Tim Cook es continuar el equipo que formó Steve Jobs y continuar un poco en la mentalidad de procesos y de dispositivos que yo estoy convencido que Steve Jobs dejó marcados. Todos lo sabemos, los primeros prototipos de Apple Vision Pro están en la oficina de patentes en 2008 y están firmados por Steve Jobs. O sea, ¿qué dispositivos no habrán ya dibujados o esbozados por Jobs que estarán en algún cajón por ahí oculto en la plaza en la planta inferior de estas de donde guardan los secretos, esperando a que la tecnología sea posible, ¿no? Lo que pasa que evidentemente, al igual que a Steve Jobs, porque también idealizamos mucho lo que era Steve Jobs en su momento, y Steve Jobs se equivocó muchísimo más que Tim Cook. Lo que pasa es que la gente o no se acuerda o no estaba en aquella época, pero tú te tienes que acordar, Alf, cuando decía Steve Jobs que cuando sacó el iPod Photo, que la gente que quería vídeo en el iPod se estaba equivocando y sacó la escena de Indiana Jones, están excavando en el lugar equivocado. Eso le supuso luego a Steve Jobs pues salir en una Keynote, lo del iPhone 4, con el tema de la antena Gate. O sea, cometió muchos fallos, porque también nadie es perfecto, ni los genios,
pero tienen que ser valientes, y los que fallan, pues son los que se arriesgan, y al final Tim Cook está en un momento de que ha llevado a Apple más lejos que nunca ha estado en la empresa, lanzando productos en una época post Steve Jobs. O sea, es un logro increíble. Que no lo haga todo perfecto o que no lo haga como muchos esperan que lo hiciera Steve Jobs. Bueno, igual Steve Jobs no lo hubiera hecho tampoco de esta forma. Esta forma de abrir Apple a mucho más a los desarrolladores y que sea más accesible para muchas más personas, igual Steve Jobs no lo hubiera permitido en su momento, ¿no? La Apple de ahora tampoco se puede comparar a la Apple de Steve Jobs de hace 14 años, porque es que la sociedad es distinta y todo es distinto. No tiene sentido. O sea, yo cada vez que la gente se enfada mucho con Tim Cook, digo, bueno, si hay algún tipo de rencilla personal con él me parece bien, pero es que este tío es el que ha sobrevivido a Steve Jobs y ha llevado a su empresa mucho más lejos a donde la dejó un genio como él. O sea, es un mérito increíble. Totalmente. Yo diría, John. No, iba a comentar que quizás el fallo de Tim Cook, como bien dice Pedro, ha hecho muchísimas cosas bien, pero ha sido no arriesgarse y a cometer esos errores como si lo hacía Steve Jobs, ¿no? Ha sido quizás ese fallo de tener un producto continuista con el iPhone. Al final, ¿qué más podemos hacer con el iPhone? Por eso ha salido justo en este momento las Vision Pro después de 15 años, porque ¿qué más puedes hacer? ¿Una mejor cámara? ¿El mejor iPhone hasta la fecha? ¿Qué más podemos hacer en ese sentido? Por lo tanto, creo que Tim Cook ha hecho bien las cosas, pero ha sido una persona que no ha querido arriesgar porque quería hacer crecer la empresa más poco a poco. Pero os imagináis que dentro de poco ya vemos a Tim Cook dejando la bata y John Ternus presentándose. Seguro. Pues creo que ese momento va a llegar antes de lo que nos imaginamos. No sé por qué. Bueno, además el tío es un encanto, ¿eh? Yo lo pude conocer en Battersea cuando en la Apple Event. Y claro, a mí me presentaron, yo no soy periodista, yo dije, I'm not a journalist, I'm an engineer. Y hablé con él de cosas de decir, oye, me alucina lo que habéis hecho con Apple Silicon, me alucina sobre todo, y me dijo, ¿qué es lo que más te impresiona de Apple Silicon? Y dije, la escalabilidad, porque habéis tenido una base muy bestia y ahora estáis llevándolo a niveles, pues a nivel de reducción con el de procesos de fabricación y demás, y eso puede dar lugar a productos increíbles. Además es un tío muy cercano. O sea, no sé, lo vi como muy natural, un tío muy natural que además estaba por allí. No es que a mí me llevaran a conocerlo como quien pide audiencia al Papa. Estaba por allí, me lo presentaron y lo vi muy cercano, con lo que yo creo que sería muy bueno para Apple, sobre todo también una persona joven, que a mí me recuerda mucho también el rollo Steve Jobs de la época, evidentemente saltando las diferencias a nivel de personalidad y demás. Pero yo creo que también a Apple le vendría muy bien una persona así. O sea que... Sí, una cosa que a mí me asusta un poco del amigo Ternus es que decían que el tipo no era muy fan del Vision Pro. No sé si en los mentideros, los típicos que son, tal, y dije, a ver si el tío va a venir aquí y no va a hacer el push que ha hecho el amigo Tim Cook, pero sí se comentaba que en algún momento él decía que quizás no, que tal, porque está encargado de la parte de hardware. Y sí lo comentaba, entonces dije, hostias, a ver si este tío no va a empujar tanto como al parecer lo ha hecho Tim Cook. Si lo veo por Cupertino, se lo pregunto, Edu. Digo, oye... Pregúntelo. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué opinión tienes de eso? Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado de Apple es que da igual lo que les preguntes, tenían la respuesta. Ya la tenían ensayada, se la habían contado, han visto desde todos los ángulos por donde les puedes entrar. Es dificilísimo pillarles en Imposible. en un renuncio, ¿no? 18 años y tú muchos más, Alf, y yo no los he pillado nunca. O sea que... Si es la empresa que es y lo criticada que es en muchas ocasiones, es debido a que cuida su mensaje hasta el extremo, aunque nos moleste. Pero cuida su mensaje de la manera de las cosas son así. No habléis cosas que no son. Por lo tanto, voy a cuidar el mensaje hasta el extremo de avisar a quien haga falta. Sí. Que bueno, de hecho, a nivel de empleados, quiero recordar que los empleados firman, pues eso, un acuerdo en el que no pueden decir absolutamente nada y hasta tienen un argumentario en función de si te preguntan esto, respondes esto. Si te preguntan esto, respondes lo otro. Y de hecho no pueden hablar ni siquiera entre departamentos. Es decir, y tiene una aplicación para decir, a ver, ¿tú en qué departamento estás? Y en función del departamento, entonces pueden tener una conversación u otra. Es decir, mira, hasta ese punto. Edu, hay una cosa muy curiosa, una anécdota. Estuve en las oficinas de Apple en Londres hace unos años y estuve allí en la zona donde comen ellos con la gente de Apple. Estábamos esperando un briefing o algo así y dentro de allí pues tenía una pantalla, ¿no? Que son, pues dan mensajes a empleados. Y uno de esos mensajes decía, cuando cojáis un transporte público, un taxi o tal, por favor no hablar de cosas confidenciales de la empresa, porque claro, los taxis en UK
tienen cámaras de vídeo que graban. Entonces, claro, no le puedes decir, pues mira, estoy trabajando con el iPhone 18, que no va a tener, que va a tener una pantalla holográfica y hay una cámara grabando. Te estoy llamando desde el... O sea, llevar cuidado con esas cosas, ¿no? Que claro, es un mensaje que corporativamente nos dan a todos en nuestras empresas, pero me hace gracia que lo pusieran ahí, que lo dijeran, porque esas cosas pasan, ¿no? Y eso. Amigas, amigos, tengo que venir aquí ahora con el mandil y el cuchillo de cortar, porque nosotros podríamos estar 4 horas y aún nos parecería poco, pero entendemos que vosotros y vosotras tenéis una vida y por mucho que os guste escuchar nuestras voces, pues llega un momento en que hay que decir basta. No puedo expresar con palabras lo agradecidísimo que estoy a Edu, a Jon y a Pedro para que hayan encontrado este rato para acercarse aquí a nuestra mesa camilla, hablar de estas cosas, bueno, pues que nos gustan y que además que además nos gustan porque luego todo el mundo habla sin saber, joder, y es muy frustrante oír a la gente decir las cosas que dice, pero tú has leído más allá del titular, pero tú te lo has visto de verdad. Entonces, bueno, pues me gusta haber tenido esta charla con gente que por lo menos a mí, desde mi punto de vista, hablamos sin pasión, es decir, respetamos lo que hace Apple, no nos comemos toda la cosa que nos sueltan del marketing, lo valoramos en sus justos términos, pero vemos todos los márgenes de mejora que tienen, que son muchos, y no se nos caen los anillos por decir, macho, aquí podéis hacerlo mejor. Sí. Así que, una vez más, Jon, Pedro, Edu, muchísimas gracias por venir a esta vuestra casa. Me gustaría, si fuera posible, que nos volviéramos a juntar una vez que pase esta cita de la conferencia de desarrolladores y veamos cómo estuvimos de acertados o cuántas veces nos hemos puesto cuántas veces nos han puesto colorados diciendo anda que como analista no tienes precio. Bueno, a todas ya creo que tenemos bastante. Jon, de despedida. Sí, iba a comentar que algo muy bonito y que no se tiene en cuenta, que creo que había que decir antes de terminar el podcast, es cuánta información y cuántas cosas buenas nosotros adelantamos de cosas que están por venir, y por ser simplemente pues españoles no se nos da la notoriedad que deberíamos de tener. Profesionales como Pedro, como Edu, como Julio César, como tú, pues de repente lo dice alguien del extranjero y tiene muchísima más notoriedad, ¿no? Claro. Pues nosotros hemos sido capaces de decir cosas que después han pasado, pues ojalá que dentro de poco empecemos a ser un poco más protagonistas. Creo que, os lo merecéis. Es lo que tienes en el norte de África. Oye, eso. Pedro, que te vaya muy bien el viaje, que disfrutes muchísimo, que estás allí en representación de todos y que a la vuelta pues nos lo cuentes con lágrimas en los ojos porque fue muy bonito. A Edu y a Jon, colegas, con los dos tenemos que hablar. A Jon le cito ya para cuando él sabe cuándo. Eso. Y con Edu sabe que tenemos muchas charlas pendientes, así que no os preocupéis que les volveréis a oír. A todos los demás, como os digo siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias. Un placer. Chao. Muchas gracias. Chao.